Bueno, buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a la jornada de este día. Para mí es un verdadero placer presentar a la tutora que nos va a estar compartiendo la cátedra. Los invito a prestar atención, a sacarle el máximo provecho. Ella es una experta en el tema y les voy a leer textual parte de su currículum y de su formación. Ella es la doctora Carmela Donis Romero de Sea. Ella es especialista en prótesis dental por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es máster en metodología de investigación científica por la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene un curso de ATM y oclusión por la Asociación Brasileira de Odontología. Posee una certificación de educación superior por el MINED. Es docente en el área de pregrado y posgrado de la UAS y es coordinadora del Observatorio de Salud Bucodental y Difusión de la Facultad de Odontología de la UES. Como podrán observar parte de su formación, pues ella es experta en el tema y no le quito más tiempo. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la introducción. Es un privilegio estar esta tarde con este grupo de profesionales que nos honran, oyendo algunos conceptos que creo que podemos explorar y que podemos discutir porque estos se enriquecen en la medida en que ustedes participan. Lo que yo diga probablemente es un poco de mi experiencia basada en la evidencia científica que hasta ahora nos acompaña y va a ser un intercambio de ideas. A mí me encanta que mis estudiantes participen, me encanta que los colegas en este caso, pues también puedan intercambiar ideas conmigo. Entonces, vamos a compartir pantalla y tenemos una presentación por acá que me gustaría compartir con ustedes, dejar acá el tiempo para que podamos, como les digo, discutir, ¿verdad? Discutir algunos conceptos, algunas evidencias científicas, como ya lo dije, que nada más nos dejan saber que la odontología es un mundo maravilloso en el cual podemos echar a andar imaginación, habilidad y una serie de conceptos, teorías en favor, en beneficio, digámoslo así, de nuestros pacientes. Así es que solo vamos a dejar que cargue la presentación. Y en el momento en el que ustedes tengan alguna duda o algo que expresar, siéntanse en la libertad de interrumpir. También si hay alguna interferencia, si hay alguna interrupción, les pido que por favor tengan la amabilidad de dejármelo saber. Gracias a todos por la puntualidad y estamos iniciando. Solamente que carguen nada más. Por alguna razón está tardándose mucho. Voy a dejar de compartir para volver a cargar la presentación. Creo que eso es lo mejor. Solo me dicen si pueden ver. La voy a dejar así, no la voy a poner en pantalla completa porque creo que por eso está tardándose mucho. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, se ve bien. Sí, Correcto. doctora. Gracias. Entonces, como les digo, en el momento en el que ustedes tengan una duda, pues vamos a parar y vamos a hacer esto una charla. ¿Qué es el encerado dental? Muchos de ustedes, pasando por las aulas de sus universidades donde se formaron, han tenido la oportunidad de hacer encerado dental. Entonces, nosotros en esta oportunidad vamos a tratar de decir que las competencias que queremos lograr en nuestros estudiantes después de escuchar o intervenir en esta charla
es uno, comprender la importancia del encerado diagnóstico en los protocolos de rehabilitación oral. Describir los pasos que se siguen para hacer el encerado diagnóstico, tanto análogo como digital. Ejecutar la preparación de modelos para realizar el encerado. Y la última competencia es realizar el encerado de un arco dental completo. Eso es lo que esperamos que ocurra en el laboratorio. Entonces, esta plática nos va a preparar para ese momento del laboratorio. Mi bibliografía, prácticamente la bibliografía que ustedes van a ver es poca. No hay mucha novedad en esto del encerado, pero mi bibliografía pasa por algunos artículos científicos y un par de libros, un manual de oclusión, porque, como ustedes sabrán, pues la oclusión es la columna vertebral de cualquier rehabilitación. Entonces vamos a comenzar diciendo que un requisito indispensable para el encerado diagnóstico es el montaje de modelos. Sabemos que los pacientes llegan a nuestro consultorio con la expectativa de algo que les motiva. Puede ser estética, puede ser funcional, masticatoria, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, mire, yo no estoy pronunciando bien algunas palabras porque estos dientes de enfrente se me han desgastado. Y eso pasa a medida que pues, el tiempo avanza. Hay gente que se quiebra los dientes en un evento desafortunado, digámoslo así, en un accidente o en cualquier otra circunstancia, y pues llega con esa posibilidad. Otros pacientes no están interesados en la parte anterior, sino que dicen, mire, yo no puedo masticar bien porque me faltan piezas. O estas piezas que tengo ya no muerden, ya no mastican. Entonces nos vamos a poner nosotros en el escenario de la necesidad del paciente. Para eso necesitamos hacer prácticamente el análisis de la oclusión. Necesitamos ver cómo llega el paciente, necesitamos ver qué es lo que nosotros podemos hacer, qué le podemos lograr mejorar de cómo llega, ¿verdad? Porque el punto es que el paciente llega por una necesidad. Entonces, en esa necesidad que nosotros vamos a ver, si alguien me dice, mire, ese paciente está bien, tiene todos los dientes, pues fíjese que no. Este paciente tenía una necesidad especial porque tenía unas prótesis, pero las prótesis no estaban funcionando. Y la persona dice, mire, fíjese que cuando me pusieron las prótesis, estas prótesis tenían 20 años, hasta me funcionaban bien, pero de repente yo empecé a ver que los dientes de adelante se me estaban separando. Entonces los dientes ya no hacen oclusión, ya hay un problema. Y vean acá que aparece la lengua del paciente. Entonces, cuando el paciente habla, la lengua tiende a escaparse por ahí y ya la pronunciación de algunas sílabas ya no es igual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por nuestros pacientes en ese momento en que el paciente llega? Uno, establecer cuál es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad del paciente? Porque de repente para nosotros es muy importante que el paciente mastique bien. Sí, pero el paciente llega precisamente por otra cosa. Y eso es lo que nos debe dirigir hacia el foco del tratamiento. Una de las situaciones en las que nos ayuda el encerado, precisamente, es que nos proporciona una visualización del alcance, de las limitaciones y de las posibilidades del tratamiento que este paciente está buscando. Entonces nosotros podríamos tener y decir, vaya, mire, yo entiendo lo que usted está buscando, pero déjeme ver hasta dónde puedo llegar. Y para eso es que me sirve el encerado. El encerado me ayuda a visualizar cuál va a ser el final de mi tratamiento. Y ese es un encerado hecho a mano alzada. Este es un encerado hecho en la clínica, donde ya vemos que se están cerrando diastemas, se están alargando cérvico, incisalmente los dientes, se está planificando caras oclusales en la forma en la que el paciente quede quizá más satisfecho con todo lo que necesita en el momento del tratamiento. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el encerado es importante porque en el encerado diagnóstico vamos a establecer los parámetros que van a llevar las piezas en la rehabilitación, sea cual sea. Si es la parte anterior,
si es porque, mire, fíjese que yo ya no enseño los dientes cuando me río. A la gente llega con necesidades que a veces uno dice, bueno, que esa es la necesidad del paciente, pero no es lo más necesario en él, pero para él esa es su necesidad. Por lo tanto, el momento del encerado es lo que nosotros, digámoslo así, pues echamos mano de aquellos parámetros que nos sirvan para ayudándole a ese paciente a subsanar sus necesidades, devolverle tamaño, forma, relación interdental y otra serie de probablemente planificaciones que ya sean un poco más invasivas, como incrustaciones, coronas, puentes o hasta rehabilitaciones con implantes. Por definición, y esta definición está tomada de un de un artículo de encerado muy bueno. Un encerado diagnóstico se define entonces como el conjunto de parámetros restaurativos necesarios para el proceso diagnóstico, reproduciendo en cera aquellas restauraciones previstas en un modelo de estudio para determinar procedimientos óptimos de clínica y laboratorio hasta alcanzar la estética y la función que el paciente necesita, porque esto es algo que no podemos perder de vista. ¿Qué objetivos entonces tiene el encerado diagnóstico? En primer lugar, planificar el tratamiento. En segundo lugar, seleccionar adecuadamente los tratamientos que se van a necesitar antes de la rehabilitación. Valorar brechas edéntulas y diastemas. Permitir la confección de prótesis provisionales y guías quirúrgicas o radiográficas en el caso de aquellos tratamientos que van a llevar un implante como objetivo. Guiar la profundidad de las preparaciones cuando se hagan coronas, por ejemplo, coronas completas. Podemos guiar la profundidad, saber hasta dónde va a llegar la profundidad cuando tenemos un buen encerado diagnóstico. Y por último, como ya decíamos, presentarle al paciente desde el inicio cuál va a ser su resultado final. Y ahí se pueden negociar, vea, y usted le va a decir, pero mire, este diente no puede quedar tan largo, este diente no puede quedar tan ancho, lo vamos a dejar así, así. Y es una cuestión de mediar con los pacientes. Ahora, hay situaciones en las que es obligatorio hacer un encerado diagnóstico. A veces ustedes me pueden decir, pero mire, fíjese que yo solo voy a mover 2 bordes incisales. Bueno, probablemente no sea tan crucial el encerado diagnóstico. Pero en estos casos que están aquí, estas 4 ideas que yo voy a dejarles esta tarde exigen un encerado diagnóstico. Son las restauraciones extensas, las modificaciones de la guía anterior, y ahí vamos con los 2 milímetros que el paciente necesita que se le alarguen los incisivos. Modificaciones de la guía anterior, y después vamos a ver por qué. Modificaciones de la dimensión vertical y en caso de atriciones o abrasiones excesivas. Entonces, en estos 4 momentos del tratamiento de un paciente que tenga cualquiera de estas condiciones, usted tiene que empezar por un encerado diagnóstico. La secuencia que llevaría nuestro tratamiento probablemente podría iniciarse con un análisis dentolabial. Y viene la parte de la fotografía. La fotografía que el paciente necesita desde el principio del tratamiento, desde cómo llega, cómo sonríe, cuál es el largo del labio, cuál es la parte de diente que le enseña cuando se ríe. Entonces luego el análisis dental, cuántas piezas tiene, cuáles piezas están desgastadas, cuáles piezas necesitan reponerse si están perdidas. Tenemos que hacerle impresiones primarias o en su defecto el escaneo de las arcadas dentarias, obtener los modelos, montar esos modelos en un articulador y hacer el análisis oclusal, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito más porque vamos a hablar acerca de qué le puedo ofrecer yo a mi paciente para que su oclusión sea, junto con la necesidad estética o la necesidad funcional que tiene, sea la mejor para cada caso.
Entonces, idealmente lo que necesitamos es que la función oclusal que le vayamos a dejar a ese paciente sea un concepto oclusal mutuamente protegido. ¿Alguien quiere participar contándome qué recuerda sobre la oclusión mutuamente protegida? A ver, a ver. ¿Quién se recuerda un poquito de esto? Eh, de... Hola, doctora. Hola, Milton, mucho gusto. Mucho gusto, doctora. Bueno, recuerdo que es como, por ejemplo, que la guía anterior debería de proteger la guía posterior, o sea, las piezas posteriores, y las piezas posteriores proteger las anteriores. Excelente, Milton, excelente aporte. Así es. En este caso, nosotros tenemos que la relación de overjet y overbite permite que cuando haya un movimiento protrusivo, los dientes posteriores se separen y no tengamos oportunidad de un choque, como por ejemplo está evidenciado en este lado. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de que la guía anterior desocluya la parte posterior. Y entonces, con la creación de vertientes que puedan separarse cuando el paciente hace un movimiento protrusivo o llegue al borde a borde, estamos muy bien. Entonces, eso que dijo Milton, que le agradezco mucho, es prácticamente la esencia de cualquier tratamiento y ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de, bueno, voy a alargar el diente 2 milímetros. Ok, perfecto. 2 milímetros me alcanzan para que esta separación sea correcta en la parte posterior. Y entonces digo yo, bueno, pero ¿y esos 2 milímetros me bastarán o habrá que engrosar el borde incisal para que esto ocurra? Si yo no hago un análisis oclusal desde el inicio de mi diagnóstico, yo no voy a poder saber eso. Y alguien me va a decir, mire, pero fíjese que con las carillas eso no tiene nada que ver si las carillas son adelante. Pues sí, pero si puedo darle esta posibilidad a mi paciente, si mi paciente no tiene una oclusión mutuamente protegida, en la que cuando haya oclusión posterior no haya ningún contacto de los dientes anteriores, que esa es la otra parte, los dientes posteriores protegen a los dientes anteriores. ¿Por qué? Porque cuando ellos están en oclusión, aquí hay contacto solamente de la película de salida. Y esa es mutuamente protegida. Los dientes anteriores protegen a los posteriores y los dientes posteriores protegen a los anteriores. Entonces, lo que tenemos que recordar nada más es que es el punto en el que vamos a necesitar determinar el ciclo masticatorio. Siempre debemos contar también con el diagnóstico de la parte de movilidad lateral de la mandíbula y recordar que el ciclo masticatorio de una función en grupo tiene un poquito más de amplitud medio lateral que una desoclusión canina. Entonces sabemos que las tablas oclusales en una función de grupo son críticas. ¿Por qué? Porque el movimiento de gota que tiene el ciclo masticatorio es más amplio en una función en grupo que en una desoclusión canina. Entonces, todo esto me ayuda en el momento de estar haciendo el encerado. Si yo ya diagnostiqué que mi paciente tiene una función en grupo, tengo que recordar eso a la hora de hacer los valles y las elevaciones de mi tabla oclusal. Entonces, son detalles que se toman en cuenta a la hora del encerado. Probablemente, cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué tiene que ver eso con la fuerza masticatoria de mi paciente, pues nada más recordar que se entiende que en el momento en que los contactos se establecen, eso es una forma refleja de reducir la fuerza mandibular máxima para que las piezas dentales no sufran trauma. Ahora, depende de en qué posición están las puntas de las cúspides y el fondo de las fosas para que eso ocurra así.
Cuando las piezas dentales llegan a la al mayor punto de contacto, ahí la fuerza mandibular tiene que reducirse y es de manera central. Pero si si las caras oclusales no están diseñadas para eso, eso no va a pasar. Entonces, la fuerza que realiza el aparato masticatorio es superior antes de realizar la oclusión máxima en máxima intercuspiración. Durante el momento en el que se dan los contactos, la fuerza masticatoria máxima funcional va a disminuir. Y esto pues es oclusión básica. Quisiera saber si está claro hasta dónde vamos aquí, porque estamos hablando pues prácticamente de oclusión, pero les estoy dando el porqué del diseño que le vamos a poner a nuestros dientecitos. ¿Hay alguien que está todavía quizá madurando este concepto? ¿Hay gente que no está de acuerdo o estamos todos bien? ¿Qué me dicen? ¿Estamos bien? ¿O hay algo que quieren que yo repita? ¿Estamos bien entonces? ¿Puedo seguir? Sí, Muy bien. doctora. Gracias, gracias. Entonces, recordemos que la masticación es un fenómeno de mediación central, pero que hay detalles dentro del aparato masticatorio que nos obligan a pensar en qué es lo que puede mejorarse en un esquema oclusal. Así tenemos que prácticamente la corteza cerebral es un generador rítmico de patrones, como por ejemplo el patrón de la marcha. Cuando caminamos, eso está determinado por la corteza cerebral. Cuando nosotros respiramos, la respiración es un patrón rítmico y la masticación es un patrón rítmico. Entonces, la corteza cerebral es un generador rítmico que llega hacia los núcleos trigeminales y junto con los receptores que hay dentro del aparato estomatognático, nos va a dar estos reflejos que permiten que los músculos masticatorios se activen. Entonces, si nos recordamos de eso, vamos a saber que todo lo que nosotros hagamos va a tener un fenómeno de mediación central de por medio. Y si ponemos un estorbo donde antes no estaba, ese patrón se va a ver alterado. Y esto no quiere decir que el paciente va a desarrollar un problema de la articulación temporomandibular, pero puede causarle una molestia de adaptación, ¿verdad? Entonces, no es siempre, eso depende de cada paciente. Hay pacientes que le ponen una cuspidia vestibular y lo más que pasa es que se muerda el carrillo, o se lo ponen hacia el lingual y lo más que pasa es que se muerda la lengua y no pasa nada más. Pero recordemos, por favor, que todos los patrones de generación rítmica tienen mediación central. Entonces, la marcha, la respiración y la masticación son parte de este generador rítmico que está en la corteza cerebral. Entonces, llegamos a la parte que nos, digamos así, que nos atañe más esta tarde. Y lo que vamos a decir es que hay técnicas para hacer el encerado diagnóstico y la primera que vamos a analizar es la técnica análoga y vamos a estudiar un protocolo básico, ¿verdad? El protocolo básico, ya dijimos, necesita los exámenes de la boca del paciente, pero entrando ya en materia, necesita también la obtención de modelos. Estos modelos van a ser montados en un articulador de preferencia semiajustable a ajustable, ¿verdad? En el caso, digamos que todo el mundo aquí sabe que un articulador semiajustable que lo usaron en la graduación puede servirnos perfectamente. Entonces, el montaje de los modelos se hace, si es para análisis, se hace en relación céntrica. La relación céntrica, todos sabemos, si alguien me colabora ahí con qué es la relación céntrica. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. La doctora Melgar nos ayuda, Margarita. Nos ayuda diciéndonos qué es la relación céntrica.
A ver, a ver. Están muy Sí, callados. doctor. No, doctor, acordándome. Sí, A ver. doctora, es aquella posición, ¿verdad? Que está determinada por la elevación de los cóndilos dentro de la cavidad articular superior. Y eso creo que es así como la definición más, la que más me acuerdo, doctora. Correcto, muchas gracias, doctora, le agradezco mucho. Vamos a ver la doctora Ingrid Ayala, ¿qué nos cuenta la doctora Ingrid Ayala? Abonémosle al Buenas noches, doctora. Oh, ¿qué tal? El concepto de la doctora, vamos a ver el concepto de la doctora Margarita. ¿Qué le podemos agregar? Ella dice que es la posición más superior de los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea. Eso manifestaba ella. Yo lo que recuerdo, doctora, que es la posición más posterior Ah, del mire qué cóndilo. interesante, mire qué interesante. Vamos a ver, la doctora Montes, ¿qué me dice la doctora Montes? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer Bien, saludarla. bien. Igualmente. Pues la relación céntrica es la posición más posterior y medial del cóndilo en la cavidad glenoidea, si no me Mire, equivoco. mire qué interesante, tenemos varias posiciones del cóndilo, porque me dicen que es superior, me dicen que es posterior y me dicen que es media. Y vamos a ver la doctora Laurita Pacheco, ¿qué me dice, doctora? Buenas noches, doctora. Tal, ¿cómo está? Pues, pues creo que es la posición del maxilar inferior al morder, pero cuando todos los dientes se juntan. Y es la posición más posterior del cóndilo con relación a la cavidad glenoidea. Fíjense que va a ser bien interesante, muchas gracias, va a ser bien interesante revisar ese concepto, porque desde 1989 aproximadamente, el glosario de términos prostodóncicos dice que la relación céntrica es la posición en la que el cóndilo se encuentra más superior y anterior en la fosa glenoidea. Entonces, con el disco interpuesto entre las superficies articulares. Eso cambió en el 89 más o menos. Del 89 para acá, no hemos tenido cambios en esa definición, digámoslo así. Y me refiero al término de glosarios prostodóncicos porque es el órgano, digámoslo así, como es un diccionario de términos que hace la Sociedad Americana de Prostodoncia. Entonces, prácticamente el mundo entero ha entrado en concordancia con ese concepto. Y si ustedes se van, por ejemplo, a Suecia, hay un grupo de estudio allá de Håkan Lund, que fue el que lo creó. Y ellos se vinieron, hicieron un libro con Norman Moll, Håkan Lund y varias eminencias en oclusión. Hicieron un libro y dejaron dicho, pues no, señores. La relación céntrica ahora cambió y vamos a decir que la relación céntrica es aquella posición en la que el cóndilo está más anterior y superior en la fosa glenoidea con el disco debidamente interpuesto en las superficies articulares. Entonces, yo les voy a dejar un plus, les voy a dejar una parte que tengo yo sobre relación céntrica. Es una revisión bastante corta, se las voy a poner por ahí en el campus. Vamos a ver si doctora Mónica me hace el favor de subirles ese documento. Es un documento de revisión, es una revisión sistemática pequeñita, digámoslo así, de cómo vino evolucionando el concepto hasta llegar a lo que estamos ahorita. Entonces, quiero decirles que me encanta escuchar sus voces, que me encanta saber que no estoy sola porque tenemos algunos profesores que no les gusta dar clases en línea porque dicen que se sienten que le están hablando al espejo, pero yo no, ¿verdad? Yo sé que estoy bien acompañada con todos ustedes. Les agradezco mucho por la participación.
pero este es un tema sumamente interesante para discusión, ¿verdad? Porque estamos viendo, si la doctora me decía, mire, me decía la doctora, es cuando todos los dientes están en contacto. Esa sería la posición de máxima intercuspidación. Las dos formas de relación maxilomandibular horizontal que tiene la mandíbula con el maxilar son la máxima intercuspidación y la relación céntrica. Esas son las dos formas que tiene de relacionarse el maxilar inferior con el maxilar superior. Para diagnóstico, siempre vamos a montar en relación céntrica. Con la técnica que usted se sienta más cómodo, nosotros recomendamos que sea la técnica de bimanual de Dawson con un jig de Lucia en la parte anterior para lograr la desoclusión de los dientes. Entonces, estos conceptos son los que vamos a ir, con los que vamos a ir jugando, vamos a ir actualizando, y me encanta, como les digo, que eso pueda pasar porque creo yo que vamos a lograr ponernos de acuerdo, ¿verdad? Yo les demuestro, les voy a hacer la parte del estudio de artículos para ir enriqueciendo esta discusión, porque de lo que se trata precisamente es de que ustedes se actualicen en todos los conceptos en virtud de la rehabilitación de los pacientes. Entonces, quisiera preguntar si hay dudas. Si hay dudas, las aclaramos en este momento. Ustedes me dicen si tienen alguna duda. No, No, doctora, doctora, no hay dudas. Ok, entonces perdón, yo les voy a... Perdón, sí, digan. nos va a pasar esa información, ¿verdad, doctora? Claro, se las voy a pasar. Yo he hecho digámoslo así, una revisión pequeña de bibliografía donde estoy poniendo esos conceptos, de dónde vengo en la relación céntrica y hacia dónde voy en la relación céntrica. Entonces, una vez aclarado esto, tenemos el análisis de la función oclusal. Probablemente lo que necesitamos es verificar si hay atrición, si la relación molar es clase 1, clase 2, clase 3 de Angle, eso no ha cambiado nunca, ¿verdad? Si es borde a borde y no se puede determinar también. ¿Cuánto es la sobremordida en anterior? Vean, este paciente igual que el otro tiene un defecto acá y los pacientes dicen, fíjense que ya no me gusta cómo se me ve esto porque se me ve un agujero, ¿verdad? Probablemente ella tenía otros problemas, pero lo que la lleva a la consulta es esto. Mire, los dientes me los han dejado bien feos. Fíjense que este está torcido, no me los veo bonitos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el perfil del paciente? Esto lo vemos en su apariencia cuando el paciente está sentado en una posición sagital a nosotros. Desplazamiento lateral. ¿Cuánto es el desplazamiento lateral tomando en consideración la función canina o función en grupo? Pues aquí, eso con los pocos dientes que tiene se puede determinar. El tipo de oclusión, ¿verdad? Si es guía canina, si es función en grupo, como decíamos. Entonces puede ser función en guía canina de un lado o función en grupo del otro lado, dependiendo del estado de la dentición del paciente. Entonces, esto nos lleva a saber que ya tenemos lo que nosotros podríamos llamar componentes de la morfología oclusal que nos van a servir para rehabilitar a ese paciente. Entonces, por el orden, vamos a decir que lo que vamos a identificar como número 1 es la punta de la cúspide, como número 2, el fondo de la fosa, como número 3, los surcos de esta pieza, como número 4, los puntos de contacto interoclusales, que es de lo que acabamos de estar hablando. Punto de contacto interoclusal y los rebordes o rodetes marginales, que son el número 5. Esos serían los elementos o componentes de la morfología oclusal. Luego, sabemos que nosotros tenemos contactos de soporte o paradores, que son esos frenos del cierre mandibular, que aquí los tenemos en azul, ubicados en las vertientes hacia distal en las piezas superiores y hacia mesial en las piezas inferiores. Pero también tenemos contactos de balance o equilibradores que precisamente le hacen balance a este contacto parador que tengo en azul y que se encuentra al revés, ¿verdad? Hacia mesial de los dientes de soporte en superior
y hacia distal en los inferiores. Entonces, todo esto que ustedes están escuchando acá es una cuestión que ustedes ven cuando le ponen el papel de articular al paciente. Solo que a veces las personas con la práctica van perdiendo la habilidad de identificar estos puntos. Sabemos que hay contactos de soporte y contactos de balance. Y eso nos lo enseñaron hace cuando éramos chiquitos, todos. Allá en la oclusión o prótesis o en la operatoria, que siempre íbamos a tener contactos de soporte y contactos de balance. Los contactos de soporte son esos frenos de los que hablábamos. Cuando el paciente pone sus dientes en máximo contacto, la fuerza masticatoria disminuye, porque si no, se destrozan los dientes, que es lo que le pasa a la gente con bruxismo. La gente con bruxismo ya no tiene esa posibilidad de que ese contacto parador se detenga en la fuerza masticatoria máxima funcional al momento de cerrar. Entonces, esto es lo que probablemente vamos a echar a andar cuando estemos haciendo nuestro encerado progresivo nosotros en el curso, en el laboratorio del curso. Entonces, ¿cuál es la secuencia del tratamiento del encerado análogo? Bueno, primero ya dijimos que tenemos que identificar en los dientes, en los modelos, las puntas de los cúspides, las fosas, los rebordes marginales y todo de lo que hemos estado hablando. Y necesitamos pasarlo como un mapa que nos garantice dónde nos van a quedar las puntas de las cúspides que están ejemplificadas acá con estos conitos amarillos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, quiero rehabilitar al paciente. Muy bien. ¿Quiero tocar la parte anterior? Sí. Bueno, empiezo por adelante. No quiero tocar la parte anterior. Bueno, me voy a la parte posterior y hago esa identificación de los componentes oclusales y los paso a los dientes que voy a, primero esos dientes los voy a cortar, los voy a dejar chatos para levantar las estructuras que ya mencionamos de la parte oclusal, donde creamos nosotros que van a ser de más beneficio para mi paciente, ¿verdad? Luego, perdón, tenemos acá este juego de instrumentos de encerado que se llaman PKT. Entonces son quienes los crearon, ¿verdad? Entonces PKT. Son Pankey, no me acuerdo cuál es la acá, y Thomas es el último. Son 3 personas que identificaron que con esto podían mejorar el tallado de las superficies oclusales. Entonces aquí vamos. ¿Y qué se hace? Pues nada más con los conos en el encerado progresivo de color amarillo, vamos a ir trazando dónde van a quedar las puntas de las cúspides. Posteriormente, nosotros vamos a tratar de hacer vertientes externas. Hay una corriente que dice que no, que primero hagamos vertientes internas, otra que dice que hagamos vertientes externas. Yo pienso que a cada quien se le facilita de la forma en que lo vaya a hacer. Si a usted le queda mejor hacer las vertientes internas, pues haga las vertientes internas. Acá se están haciendo longitudinales primero y después se hacen las transversales, que son las de adentro, ¿verdad? Toda esta terminología la vamos a ir manejando a medida que nosotros nos vayamos poniendo a hacer esto, porque esto es cuestión de ponerse a hacer. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda una pieza que funcionalmente va a tener las vértices de las cúspides, va a tener el fondo de la fosa, los rebordes marginales y todos los elementos de la oclusión que necesitamos para establecer lo que acabamos de decir. Contactos paradores o contactos de soporte y contactos de balance. Entonces acá tenemos más o menos cómo nos va a quedar. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio. No se preocupen, es natural, les va a salir natural y hasta después ustedes pueden utilizar este mismo método para hacer obturaciones. Y es bien fantástico cuando uno ya domina. Primero voy a hacer en una sitio 2, ¿verdad? En una resina sitio 2 que tiene un margen mesial perdón, le falta un margen mesial o distal o le faltan los dos. Se empieza por hacer exactamente los márgenes y después llenar en esta forma.
Ustedes van a ver que es súper sencillo llenar los núcleos una vez que ustedes tienen o han adquirido esta destreza. ¿Verdad? Como ven, tenemos las puntas de las cúspides y tenemos todo lo demás envuelta de la oclusión. Y aquí están vertientes longitudinales y vertientes transversas aquí. Entonces, este es el paso a paso que vamos a hacer en el laboratorio. Acá, como les decía, vean, acá están levantando los conos, que son donde van a quedar las puntas de las cúspides, las vertientes internas, después las vertientes externas, y vean que se mantienen las puntas de las cúspides y no se mezclan los colores, porque esto es un arte también, no mezclar los colores. Se hacen las vertientes longitudinales primero, las transversales después, y luego solo se rellena. Y se termina. Luego, esto se verifica. Entonces, aquí tenemos nuestros contactos paradores en azul y nuestros contactos de balance, ¿verdad? O equilibradores en blanco. Este es un método donde toda esta gente que ustedes en algún momento lo pueden haber oído, escuchado en un citado, en un texto, lo pueden haber escuchado en una clase. Payne, Lundin, Thomas, Stewart o Schillingburg son los que nos dicen que esto es lo mejor para poder determinar hacia dónde voy a reconstruir yo mi caro oclusal una vez que tenga necesidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a estar entrando en contacto con todo esto. Esta clase les va a quedar a ustedes para que la vean, la estudien, la interpreten y todo lo demás. Entonces probablemente lo que nos queda es que la reconstrucción funcional de la anatomía oclusal en cera tiene varias técnicas de modelado. Hay técnicas de sustracción. En el caso nuestro, vamos a trabajar la técnica de encerado progresivo. Hay técnicas de trayectorias generadas o núcleo funcional que no las vamos a ver, solo vamos a ver la de encerado progresivo. Y ¿cuáles son los niveles en los que vamos a trabajar? La punta de la cúspide primero. ¿Se acuerdan que les dije que había una vértice de cera, punta de cúspide, fondo de fosa, ¿verdad? Que es la parte prácticamente de la fosa del diente, los surcos, los puntos de contacto interoclusales y los rebordes o rodetes marginales. Entonces, luego que ya hemos desarrollado toda la anatomía oclusal, tenemos las puntas de cúspides, los rodetes. Esto es una secuencia, ¿verdad? Y lo que vamos a tener generando es contactos paradores y contactos equilibradores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Y aquí ven un caso más o menos realizado con esta técnica. Entonces, la idea es que no se nos mezclen los colores de la cera. Y siempre empezamos por las puntas de las cúspides. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Este es el caso como era antes. Este que vieron acá es el encerado de ese caso. Y la rehabilitación terminó así tomando en cuenta el encerado, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿Qué tipo de cera se utiliza, doctora? Fíjese que hay cera apropiada para eso. Es una cera que viene en colores. Viene cera de 4 colores, que es probablemente lo que pues estaríamos deseando que ustedes puedan adquirir. De no ser así, se puede trabajar con otro tipo de cera, aunque la textura de la cera es ideal cuando es la cera esta de 4 colores. La venden en los depósitos. Eso no cuesta conseguir. Ujú. Doctora, disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Le quería consultar si nos darían igual el listado de lo que utilizaríamos en el laboratorio y para ver eso, de dónde lo podemos conseguir con tiempo, fíjese. Claro. Porque en mi esta caso yo soy de Santa Ana, entonces me cuesta un poquito para ir a los depósitos y todo eso. Fíjese, doctora, que este laboratorio es el 29 de febrero. Hay chance. Yo con mucho Ah, gusto ok. les voy a preparar un listado de qué es lo que se va a utilizar. Prácticamente lo único quizás que ustedes no poseen sería su estuche de PKT, que cuesta como, hay unos de $12, $10. Los 5 instrumentos cuestan entre 12, 10, $12. No son caros.
Y la cera que quizá la venden en tarros, entonces pueden comprar. ¿Ustedes son cuántos en el curso? Son como 10, ¿verdad? ¿O cuántos son? Son como Creo 10. que 11. 11, perfecto. Entonces, con 4 tarros que consigan de cera, creo yo que trabajan los 11 o 12 personas. Así es que, y ahí venden en cajitas individuales donde vienen como que son barritas. ¿Se acuerdan de las barritas que habían de aquella cera caulk, aquella de encerado que era azul? Un bastón de cera que había azul, había verde, ¿se acuerdan? O quizás ustedes no la Sí, conocieron. yo creo Bueno, que de pero eso ocupamos nosotros. correcto. Entonces, cabal, de esos bastones de cera vienen de 4 colores. Entonces vienen las cajitas bien bonitas, que vienen los bastoncitos, los 4 colorcitos básicos que son los que utilizamos aquí, ¿verdad? Entonces, eso es como, ¿qué le puedo decir? Esto, los libros de rehabilitación oclusal lo dan como un entrenamiento básico para desarrollar la habilidad manual y la percepción a escala de lo que es un diente real. Porque cuando usted trabaja anatomía dental, hace unos grandes dientotes, ¿ve? Como cuando los niños empiezan a hacer las letras, que hacen unas letras bien grandes y los cuadros del cuaderno son bien grandes. Pero esto es un entrenamiento un poco más allá, un entrenamiento fino, ¿verdad? Y es un entrenamiento fino donde usted parte de la nada, o sea, usted ubica dónde están las estructuras y cómo las va a formar. Yo sé que aquí hay gente que ya trabajó esa parte, pero igual, es una cuestión que de repente lo saca de su zona de confort, ¿verdad? Porque usted tiene que poner un poquito más de dedicación. Pero es lo deseable, desarrollar esa habilidad. Pero no se preocupen, todo eso lo vamos a tener definido. Y no sé si hay otra duda al respecto. ¿Hay otra cosa que quieren que les aclare? ¿Algo que no les haya quedado claro? Sin problema, sin duda. Para mí es un gusto, de verdad, estar compartiendo con ustedes. Como les digo, esto es un intercambio de conocimientos. Así es que estoy a sus órdenes. Ustedes me dirán. Si hay algo que no les haya quedado claro, no tengan pena que todos aquí, yo me presento como alguien que está todavía en fase de construcción, vea, gracias a Dios, yo pienso que sigo aprendiendo todos los días con las cosas que vienen saliendo y pues humildemente les digo, yo estoy aprendiendo también. La parte digital nos ha obligado a todos a estudiar. Entonces vamos a entrar en esta parte si no hay otro comentario, otra duda. Yo tenía una pregunta, doctora. Y dígame, doctora. Fíjese que yo siento que ya cuando uno empieza a trabajar, a veces estos temas cuesta un poquito volver, ¿verdad? Entonces, tal vez si usted nos pudiera sugerir con qué temas podríamos llegar reforzados para que no se nos dificulte tanto a la hora del laboratorio, en la práctica. Fíjese que eh, yo les puedo preparar una guía de laboratorio donde recordemos todo. Bueno, la verdad es que, mire, yo le voy a decir una cosa. La formación de nosotros como odontólogos nos exige un montón de conocimientos a la hora de trabajar. Y se vale que se nos olviden, pues, se vale que se nos olviden. Entonces, yo voy a tratar de ponerles ayudas prácticamente porque la parte de oclusión muchas veces, pues las personas vienen y gracias a Dios que se terminó el curso, ¿verdad? Que terminó el curso donde veíamos oclusión o como alguien me decía una vez, mire, yo lo vi únicamente en el libro. Yo nunca toqué un articulado. Entonces también son baches, ¿verdad? Por los que pasamos, pero para eso estamos aquí, bendito sea Dios, para eso estamos. Así es que no se preocupe. Y si usted tiene dudas, doctora, yo le voy a dejar mis correos al final de esta clase y usted me escribe y yo le mando lo que usted quiera, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de hacerles una guía de trabajo donde tengamos la base. Esta clase también se la vamos a compartir, no se preocupe, ¿verdad? Gracias, doctor. Y estoy a sus órdenes, doctora, lo que necesite. Estoy a sus órdenes.
Sí, gracias, doctora, de antemano, porque fíjese que yo realmente, como usted fue mi maestra, yo no me acuerdo de esa clase. Y en 1900, ayer, con el doctor Palma, que en paz descanse. Sin embargo, exacto, hay una chica a la que le ayudo dándole, imagínense, tutoriales de oclusión, y me dice, doctor, enséñeme el encerado dental. Ay, Dios mío, dije yo, ¿y esto qué es? Claro. Entonces, en buena hora. Sí, no, como le digo, humildemente todos estamos aquí y en alguna fase todos nos apoyamos con lo que sabemos. Como le digo, la evolución que llevamos con la oclusión es, tenemos que estar al día. Todos los días hay algo nuevo en cuanto, bueno, en la parte de oclusión, yo di hace poco un cursito bien básico de oclusión aquí en POUES, y en esa clase pues prácticamente las personas me decían, mire doctora, yo esto en la universidad tal vez lo vi nada más en libro, o mire doctora, a mí me lo enseñaron en un articulador, pero yo el articulador me lo hizo otra persona porque yo no podía, y después lo vendí y nunca más toqué otro articulador. Entonces pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que los conceptos básicos probablemente son los que construyen el éxito de un odontólogo. Entonces, vamos a tratar, como les digo, de crecer juntos. Entonces, cualquier cosa en lo que les pueda ayudar, pues yo estoy siempre a sus órdenes, ¿verdad? Y saben dónde estoy también, nos vamos a estar viendo en los laboratorios, que va a ser algo fantástico reencontrarnos. Y por ahí vamos a estar. Entonces, decirles que prácticamente la evolución que la odontología ha tenido es llegar a la parte digital. Y es una cuestión que no evita que nosotros tengamos este bagaje de conocimientos en el que la parte de desarrollo de la habilidad nos ayuda todavía más cuando utilizamos herramientas digitales. Hay gente que dice que la concordancia entre el encerado diagnóstico y el aparato protésico final no es muy exacta, pero yo digo, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, lo dice Cañete, que es un artículo que habla muy bien sobre el encerado diagnóstico. Depende, en primer lugar, del manejo de los materiales de impresión y por otro, de la habilidad del técnico de laboratorio, en este caso nosotros mismos, ¿verdad? Para hacer una medición de los espacios y los tamaños propuestos por el tratamiento que vamos a realizar y vamos a replicar en un aparato final. Entonces, el protocolo básico de un encerado digital empieza con el escaneo de la oclusión del paciente. Y yo por acá les traigo unas imágenes en las que lo primero que vamos a decir es que la planificación va a implicar utilización de otras herramientas dentro de los distintos sistemas en los que vayamos a tratar al paciente. No es el hecho de tener un escáner. El escáner el escaneo usted lo puede mandar a hacer a una clínica, sino más bien de la planificación, el diseño que se vaya a hacer de esta parte de necesidades del paciente. ¿De dónde vengo? Pues vengo de unos dientes, hablando en buen español, ¿verdad? Tincutos, que no sé si a todos les diga lo mismo, pero quiero llevar a mi paciente hacia unos dientes que se le vean bien y que funcionen todavía mejor. Entonces, básicamente partimos del escaneo intraoral. Tenemos cualquier cantidad de escáneres disponibles en el mercado. Necesitamos una buena inversión y necesitamos una terminal de computadora. Puede ser una laptop, puede ser una computadora de escritorio. Pero, ¿cómo funciona un escáner intraoral? Pues funciona a través de el registro de la emisión de un haz de luz, que puede ser luz láser o luz estructurada. Y este haz de luz se emite sobre la superficie de los tejidos orales. Entonces la cámara va captando la deformación que sufre la luz sobre estas superficies y va a utilizar esta información para calibrar coordenadas en tercera dimensión. Entonces es fantástico. Lo que ocurre probablemente es una cuestión de física,
¿verdad? Es una cuestión de física porque lleva la posibilidad de registrar la deformación de un haz de luz. Estas coordenadas van a crear una nube de puntos a manera de una malla y va a encontrar y va a conectar los puntos mediante líneas rectas, ya cuando ven acá, mediante líneas rectas, generando triángulos de diversos tamaños y con el objetivo de crear una superficie continua. Y así es como se genera una imagen que para nuestro caso se va a llamar un modelo digital 3D de reconstrucción. Luego se va a generar un archivo digital con extensión .stl. Esa es la terminología en la que los entendidos en software dicen a nuestros archivos de modelo digital 3D de reconstrucción. Entonces, este archivo STL, Standard Tessellation Language, es libre. Este que yo les estoy mencionando, .stl, es un software libre. Y hay otros formatos que tienen otra extensión, pero necesita licencias y son licencias caras. Entonces, este fichero STL es un formato de archivo en el que nosotros tenemos una computadora que nos está ayudando a generar la imagen y a diseñar la imagen. Entonces, este archivo define esa geometría tridimensional de los objetos como que si fuera esa superficie que vieron en la foto anterior, como que si fueran triángulos. Pero este archivo STL es de software libre. Entonces usted puede comprar su escáner y generar sus archivos en extensión STL, que después le va a mandar a su técnico y el técnico le va a diseñar qué es lo que usted necesita mejorarle a su paciente. Entonces les traigo acá un casito. Este caso es un caso de una paciente con una periodontitis tremenda. Si ustedes ven acá, una periodontitis que ya casi todos los dientes van para extracción. Y la generación de estos modelos, esta es la generación de los modelos, pero a nivel nada más STL. Esto no ha sido impreso, porque eso se puede imprimir, pero lo que se quería hacer acá era eliminar los dientes y ver cómo nos iba a quedar la arcada. Cuántos dientes eran, cuántas arcadas, cuántos dientes me van a quedar por arcada. Una vez que se generan estos dientes, se cogen dientes de un archivo que ya viene en las bibliotecas de dientes, vea, dientes de este tamaño, dientes de ese tamaño, y a juzgar por los dientes que nos sobran, podemos seleccionar los dientes que nos caben acá. Entonces ven ustedes que tenemos todo esto a nivel de computadora. Se ha diseñado ya los dientes con las extracciones, perdón, los arcos con las extracciones, y acá se está diseñando una removible convencional y arriba se está diseñando una posibilidad, fíjese bien, esto es una posibilidad de decirle al paciente, mire, aquí le podemos poner tantos implantes, pero con esta cantidad de hueso que el paciente ya perdió, obviamente ustedes necesitarían levantar un reborde óseo probablemente con injerto óseo, con membrana, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que este encerado nos sirve para explicarle al paciente cómo evolucionaría su caso, cuánto tiempo aproximadamente el paciente necesita y el paciente ya cuando lo ve acá, pues es más fácil para él entender por qué le va a cobrar $30,000 por esta rehabilitación, $20,000 por esta rehabilitación. Entonces, estas situaciones son las que se pueden hacer con la parte de diseño de computadora. Y acá vamos a partir del escaneo. Si ustedes ven, esto es un paciente real de la facultad nuestra, de la Facultad de Odontología. Así está el señor, así llega. Esta es la oclusión
en la que se le montó con un registro de relación céntrica y un jig de Lucia. Aquí se están registrando la posición de los maxilar superior y en la mandíbula. Y acá, esta es la relación lateral de un lado, esta es la relación lateral del otro lado. Y tenemos acá como el encerado, como el coger dientes de una catálogo me permite mostrarle al paciente cómo va a quedar. ¿Qué hay aquí de malo? Aquí hay cosas que están malas en este encerado. Y fíjense bien que eso es lo que podemos manejar inclusive a nivel digital. Esta curva de compensación, que es una curva recta. Valga la pena decir, esto está muy recto. Y esta curva está bastante pronunciada. Entonces, yo no puedo dejar a mi paciente con un lado recto y uno curvo. Por muy bonito que se vea el encerado, este encerado tiene problemas. Y el momento de captar, si ustedes recuerdan, por ejemplo, una de las cosas que me permite a mí lograr desoclusión posterior es curva de compensación bien ubicada, ¿verdad? Para que cuando el paciente haga desoclusión, los dientes puedan liberarse de la desoclusión. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Ok, ¿podemos utilizar un diseño digital? Podemos utilizar un diseño digital, pero teniendo en consideración los fundamentos de la oclusión. Eso es algo que no podemos dejar, ¿verdad? Y quisiera ahora, voy a dejar de compartir mi pantalla porque les quiero pasar un video de cómo vamos a hacer el encerado, más o menos, ¿verdad? Cómo es que lo vamos a ir haciendo. Permítanme un segundito, voy a dejar de compartir y voy a poner este video. No tiene sonido, entonces yo voy a estar hablando al mismo tiempo que vamos a ir viendo. ¿Se observa? ¿Sí se observa? Sí, doctora. Sí, doctor. Ok, perfecto. Vamos a ver. Este es un encerado. Vean qué preciosidad. Claro, esto es un técnico que tiene mucha experiencia. Entonces, se parte siempre de aquellos casos en los que haya necesidad de una remodelación de las caras oclusales. Y eso ustedes lo ven a cada rato. Pacientes que llegan así. Pacientes que ya no tienen la capacidad de poder tener superficies en oclusión, vean esto, sin modificar todo. Ahora, ¿qué tanto está dispuesto el paciente a que nosotros, porque el paciente llega y le dice, mire, a mí ya no se me ven los dientes, ya los tengo bien desgastados. Lo primero que hay que hacerle conciencia al paciente es que probablemente su problema es un problema más allá de solo la parte oclusal. Que la parte oclusal es nada más la manifestación de lo que le está pasando a nivel central. O sea que el bruxismo no es un problema de dientes, el bruxismo es un problema del sistema nervioso central con manifestaciones bucales. Entonces vean ese montaje probablemente es un montaje hecho a la brava, ¿verdad? Sin mucha, ahí está en relación céntrica. Ya ahí ya no hay contacto dentario, eso es algo que quiero dejar claro ahora. La relación céntrica no depende de contacto de dientes. Entonces, él dice que el principio básico es alinear lo que está desalineado. Entonces, algunos utilizan compases, pero nosotros podemos trabajar con una regla, ¿verdad? Y fíjense bien, lo mismo que estábamos diciendo. Él empieza con los incisivos inferiores. Y vuelvo al punto. ¿Cuáles son los primeros dientes que le nacen a los niños? Los incisivos inferiores. Entonces, ¿qué es lo que se mueve en una boca? La mandíbula. Por eso, cuando ustedes necesiten rehabilitar la parte anterior, van a empezar con la parte inferior, porque es lo que se mueve, es lo que le va a dar al paciente la posibilidad
es la guía de la parte de la guía anterior que se mueve, son los dientes inferiores. Entonces, por eso se empieza por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo y esto está basado en los libros de oclusión. La guía anterior funciona porque la mandíbula hace desoclusión. ¿Cuánto se le va a aumentar al diente superior? Eso va a depender del análisis que usted haya hecho labiodental, de la oclusión, de la función muscular, de todo lo que usted ya vio. Entonces, primero son los dientes anteroinferiores, después son los dientes anterosuperiores. Una vez que ya se tenga eso establecido, ya se tuvo que haber examinado la dimensión vertical del paciente, porque sin eso no podemos saber cuánto le vamos a elevar al paciente de contacto dental. Entonces, todo va de la mano, todo lo que hemos hablado, dimensión vertical, guía anterior, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a trabajar con la guía canina cuando se pueda. La guía canina cuando se pueda. Entonces luego las piezas posteriores van, vean acá, levantando prácticamente lo que queda de oclusión para hacer lo mismo que ustedes van a hacer con sus dientecitos, dejarlos planitos. Una vez que están los dientes así planitos, pues se van a empezar a levantar los conos. Los conos que vienen a funcionar como puntas de cúspide, porque vimos que eso era lo primero, la punta de la cúspide. Entonces ahí ya tenemos la guía canina establecida. Acá más o menos él va haciendo los trazos. Y vamos a hablar de lo mismo. La combinación de la ATM y los puntos de contacto que nos permiten levantar los conos en altura para saber dónde van a ir a parar las pupila, ¿verdad? Entonces, vean acá. El cono tiene que levantarse y no tiene que topar, tiene que quedar separadito para permitir la desoclusión. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Este es un tema poquito, digo yo, difícil porque dice la gente que es tan chiquito, cuesta tanto, pero una vez que usted lo domina, es perfecto, ¿verdad? O sea, ahí vamos levantando todos los vértices él los hace en rojo. Nosotros los vamos a hacer en amarillo. Y vean, por favor, la dirección que llevan los conos. Es la misma dirección que van a seguir las pupilas. Y poco a poco va garantizando que la guía sea, que el guía de la oclusión sea la guía canina y que la parte anterior vaya a proteger a la parte posterior. Oclusión mutuamente protegida. Y ahí están todos los conitos que representan las pupilas. Luego, el relleno, digámoslo así, son las vertientes internas y externas. Aquí están las externas. Luego, él hace las externas, él hace primero las externas, como ven allá en azul. Vertientes externas vestibulares, palatinas. Y ahí está usted participando en una oclusión que va a quedar preciosa. ¿Por qué? Porque está calculada, ¿verdad? ¿Cómo hago para ver los contactos? Les pongo talco. Con talco los verifico. Y ahí va. Después ustedes van a ver cuando él termina cómo verifica los contactos. Aquí ya está haciendo vertientes internas. Este es un contacto muy fuerte. Lo tiene que disminuir porque el otro diente le está haciendo. Y para eso es que se monta en articulador, ¿verdad? Aquí está reproduciéndose la anatomía oclusal. Exacto. Mire, este es el arco. De todo el arco viene y pasa por los centros de los surcos de las piezas. Si vamos a rehabilitar a alguien, lo vamos a rehabilitar dejándolo lo mejor que se pueda.
Usted manda a encerar esto, ok, mándelo a encerar, pero usted tiene que verificar dónde están esos contactos antes de hacer cualquier otra cosa. Porque lo que usted necesita es garantizar que la oclusión le quede de la mejor forma posible. Como decía un maestro que yo tenía, el paciente se puede hasta ir de la misma forma que vino, pero peor no se puede ir. Y a veces hay algunos pacientes que los dejan muy mal porque no se ha tomado en cuenta la parte fisiológica de la oclusión. Y ahí ustedes ven que la guía canina sigue siendo la parte. Miren qué lindo eso. Miren. Y así primero Dios nos va a quedar a nosotros. ¿Verdad? Claro. Esto es una boca completa, una arcada completa. Y esta es la otra arcada completa. ¿Para qué me sirve esto entonces? Esto me sirve para duplicarlo. Yo puedo agarrar este modelo, tomarle una impresión del ginato, vaciarlo en un modelo, tener un modelo de yeso y después hacer una guardita de esas de PVC, de las plásticas con las que se hacen las guardas. Y a eso se le pone resina bisacrílica y se lleva a la boca del paciente, se fotocura y el paciente automáticamente ya tiene reconstruidos los dientes. Y así usted puede ir chequeando si está dejando las puntas de las cúspides donde deben estar, si las piezas están hablando de la ubicación vestíbulo-lingual y mesiodistal correctamente. Puede ir caracterizando si la dimensión vertical es la correcta o le hace falta o tiene mucho, ¿verdad? Entonces, para todo esto me sirve el encerado. Y es genial porque los pacientes se van con los ojos prácticamente llenos de agua y le dicen, qué lindo, cómo estoy, y estén provisionales. Puede hacer un mock-up, puede hacer una planificación temporal para enseñarle al paciente cómo va a quedar. Entonces, estas son de las ¿qué les puedo decir? Satisfacciones que tiene esta profesión que escogimos nosotros. Y pues qué dichosa soy yo también de estar colaborando con esta clase, porque es un tema que a mí me encanta, ¿verdad? Voy a dejar de compartir esto y ustedes me dicen si tienen alguna duda con respecto a todo lo que hemos hablado hoy. Ustedes dirán. ¿Cómo estamos hasta aquí? Quería enseñarles también que igual que nosotros podemos tener un montaje análogo, podemos tener un montaje digital. Entonces, todo eso se puede lograr, pero también no por ser digital va a dejar de lado el lineamiento fisiológico de qué es lo que el paciente debe tener, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Ustedes me dicen, o ya se fueron a cenar y me dejaron sola. No, doctora, aquí estoy prestando atención. Bueno, Doctora, y en dígame. caso de espacios sedéntulos, ¿cómo Ujú. vamos a hacer la forma? Porque ahí veíamos con Con ya dientes. las piezas dentales, pero cuando no hay dientes, Usted le pone el conito de cera, en la barrita de cera, se le pone el pedacito de cera plano y ahí se empieza a levantar el cono. ya. Ajá. Gracias, doctora. Bueno, no hay problema. Entonces, esos son mis contactos. Tienen 3 correos al que me quieran escribir, que me quieran preguntar algo. Yo les prometo que les voy a pasar lo de relación céntrica. ¿Y qué otra cosa fue lo que me dijeron que querían? Lo de la fuerza máxima funcional, ¿verdad?
¿Alguien me preguntó de la fuerza máxima funcional? ¿O era de la función en grupo y la guía canina? ¿Cómo era? A ver, a ver. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí en esta parte? Por el Mire, momento no, doctora, doctora. Dígame, doctora. Mire, disculpe, ¿y qué sucede en aquellos pacientes cuyos dientes están como más alejaditos del plano sagital medio? Ay, ¿qué pasa? Sí, ahí es lo que usted tiene que tener es la posibilidad de determinar si el paciente necesita ortodoncia. Porque recuerde que la modificación de la oclusión se puede llevar a cabo a través de una rehabilitación, pero también a través de ortodoncia. Y si están alejados del plano sagital, si están muy movidos, si están muy torcidos, o lo corrige con ortodoncia, si el paciente concuerda con usarla, o extrae la pieza. Hay piezas que están tan... ¿Vio las piezas en las que se planificó la extracción acá? Sí, claro. Estas. Esto es una decisión que la toma usted al momento que el paciente le llega. ¿Por qué se decide extraer? Porque no tienen soporte óseo. Y están totalmente destigularizados. Mire esto. Esta es la Y es una relación. enfermedad periodontal. Claro, aquí es pura enfermedad periodontal. Entonces, usted decide, recuerden que la corrección de de un problema oclusal se puede hacer de forma con rehabilitación, con ortodoncia, y si no hay ninguna de esas posibilidades, con cirugía. Hay que extraer las piezas. Entonces, esa decisión le corresponde a quien hace el diagnóstico. Usted recibe al paciente, estudia el caso, si tiene los modelos, y si usted ve si la corrección no se puede hacer, a veces hay necesidad de indicar procedimientos de endodoncia y todo lo demás para corregir la posición de un diente, pero ahora ya no se está haciendo eso. Ahora es mejor si el paciente concuerda, tiene hueso y tiene dinero para ir al ortodoncista, el ortodoncista maneja la posición de los dientes. Si el paciente tiene una brecha edéntula, y usted decide, bueno, quiero esta brecha, aquí no me cabe un diente. Ok, y en el hipotético caso de que acá yo pueda tener hueso para poder hacer un tratamiento de ortodoncia. Aquí no me cabe un diente, pero si el ortodoncista me lleva este diente para acá, aquí sí me cabe un diente, me cabe un implante. Entonces, probablemente la percepción del manejo de la posición de los dientes y del tamaño de los espacios los maneje mejor el ortodoncista. Y entonces cuando le separa las piezas y le deja un espacio adecuado, usted puede colocar un implante perfectamente. Y ya se queda sin hacerle un puente de 3 unidades donde le desgaste dientes que no necesita. ¿De acuerdo, doctor? Perfecto, muchas gracias. Para servirle. No sé si alguien tiene otra duda. Y hagan sus preguntas, que para eso estamos acá. Yo creo que para eso estamos acá. Para responder sus dudas. Doctora, para la práctica del encerado, ¿la haríamos con modelos de quién? ¿O nosotros los elegimos? ¿Usted nos diría? Pues yo no la quiero asustar, pero creería yo que vamos a tomar modelos. Ajá, vamos a tener que tomar modelos porque los vamos a montar. Pero de todas maneras, la verdad es que doctora Mónica todavía no me ha dado el calendario en el que se va a desarrollar esto, porque necesitamos tener modelos montados. Entonces, yo creería que ustedes tendrían que, yo no tengo ningún problema en que hagamos una práctica de montaje.
toma de relación céntrica, toma de arco facial. Sí, de todas maneras, para eso estamos, vea, para la práctica. Para, Doctora, sí, nos diga. dijeron que lleváramos nuestros propios modelos. Correcto, eso es lo que yo pienso. Si en eso vamos a encerarlo y Correcto, pero montarlo. tienen que montarlos, correcto. Sí. Eso es lo que hablamos con la doctora. Pero eh, me surge la duda por la pregunta, pero sí, en eso quedamos, en que Es iban a que yo llevar su... preguntaba porque nos habían dicho para la otra práctica, pero no sé si esos modelos de la otra práctica eran para lo mismo. No sé si llevan como la secuencia, por eso le preguntaba. Sí, porque este encerado lo vamos a hacer el 29 de febrero. Creo que es jueves, ¿verdad? Si no me engaño. ¿Qué días son los laboratorios? Jueves o Jueves y viernes. viernes. Jueves y viernes, ajá. Creo que si no es jueves, es viernes. Ujú. Sí, sí. De todas maneras, yo le prometo darle una guía de laboratorio. Usted no se va a perder. Eso se lo prometo. Va a estar disponible primero Dios la otra semana. Les voy a poner el lugar donde vendan, unos 3 lugares donde vendan la cera, donde vendan el PKT. No son caros, los instrumentos no son caros. Se pueden conseguir y les quedan a ustedes ya, ¿verdad? Bueno, No sé gracias, si doctora. tienen otra duda para ir cerrando por acá. Mire, más que una duda, ahorita estoy pensando, por ejemplo, qué pasaría con esos pacientes con mordida abierta. Es lo que le digo, doctora. Ahí con los pacientes con mordida abierta, esos pacientes pueden tener mordida abierta porque tienen enfermedad periodontal y eso es una de las cosas que no se puede perder de vista. Recordemos que el diagnóstico periodontal es fundamental y yo no he hablado de eso acá porque pues cae de su peso, ¿verdad? El protocolo es el diagnóstico radiográfico, el estudio de modelos y su diagnóstico periodontal. Si la gente tiene una mordida abierta demasiado grande, yo les he presentado mordidas abiertas pequeñitas, diente de 2 dientes, pero si el paciente tiene una mordida abierta muy grande, va a depender de qué le está generando a ese paciente. Hay pacientes que tienen mordida abierta porque tienen protrusión lingual, por ejemplo. ¿Y para eso qué hacemos? Y para eso, con Nada. macroglosia y protrusión lingual no podemos hacer nada. Así es. Entonces, todo lo que pueda yo decirle acerca de el manejo de la mordida abierta le queda de competencia al ortodoncista cuando se sale de mis posibilidades como rehabilitadora. ¿Verdad? O sea, ahí es donde el juego de cintura empieza a manifestarse. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por este paciente que sea lo mejor para este caso? Pero dependiendo del diagnóstico, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Para servirle. Espero haber aclarado sus dudas y lo que falte de todo lo que ustedes piensen de protocolo de laboratorio va a ir escrito. A mí me encanta escribir porque lo que sea de escribir o se los entrega y ustedes hacen la consulta ya con el protocolo escrito. ¿Verdad? ¿Les parece? Les dejé Claro, doctor. les dejé mis contactos. Si necesitan algo más, pues por ahí estamos siempre a la orden con doctora Carolina, con doctora Mónica y cualquier cosa, pues ustedes saben que estoy a sus órdenes. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes y lo que sea de dudas o algo así, pues estoy para servirles. No sé si alguien tiene otra cosa, algo más. Si no, creo que estoy a tiempo, ¿verdad? De eso no se pueden quejar de mí. Estoy a tiempo.
Estamos casi a las 8. Sí, doctora, muchas gracias. Un placer entonces, ha sido un enorme placer, un privilegio, como les dije al principio, estar con ustedes. Muchas gracias, de verdad, por escucharme. Y esta clase también se la voy a mandar con doctora Mónica, junto con el protocolo que vamos a seguir en el laboratorio, ¿verdad? Así es que sigo a sus órdenes y que pasen una feliz noche y un feliz provecho. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Gracias mil. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches.